secuencia ahí en Piensa. Sigue. El problema es que cuando asignaron las videoconferencias, las asignaron traslapadas con otra materia que ya tengo asignada y de hecho están traslapadas, pero están mal agendadas. Permítanme tantito. Bien, estaba esperando que el carrito del pan se pasara, pero creo que se estacionó justo aquí afuera de la casa. En fin, cuestiones con las que tenemos que lidiar ahora en este trabajo a distancia. Bien, bueno, pues les decía un problema ahí en Piensa que no se ha podido resolver. Voy a estar agendando las videoconferencias para tomarlas de esta forma. No, lo vamos a tomar en el horario que el SAES nos indica, no en el horario que Piensa tiene. Así es que las videoconferencias van a estar entremezcladas con las que la plataforma Piensa de manera automática genera. Así pues, para el próximo jueves, la cita sería igual aquí por Teams, conectándonos a través de Piensa, pero con la videoconferencia que se agende por aparte, ¿ok? Dicho lo anterior, me voy a presentar con ustedes. Soy el profesor José Mario Rodríguez Aparicio. Trabajo aquí en UPIXA apenas voy a hacer 2 años en mayo. 2 años de dar clase aquí en el Politécnico. Anteriormente estuve 26 años trabajando en el Politécnico también, pero en áreas centrales, lo que se conoce como la administración central del Politécnico. En particular, hay un lugar que se dedica a desarrollar sistemas en el Poli, se llama Centro Nacional de Cálculo. Tal vez ustedes lo ubiquen más porque este centro de desarrollo está en el edificio inteligente, ahí atrás o a un costado de la Dirección General. Actualmente el Centro Nacional de Cálculo creció, toma las funciones de la Coordinación General de Servicios Informáticos y se crea una dirección de desarrollo de sistemas informáticos para atender a la población, al instituto. Bueno, estuve trabajando allí 21 años, 21 años hasta 2019. 8 años, no, 5 años. Estoy trabajando aquí en otra dependencia del gobierno que se llama COFA, también en desarrollo de sistemas. Y bueno, el punto es que como docente la experiencia que tengo es de aproximadamente unos 17 años en escuelas privadas. Siempre me he dedicado a dar base de datos, lenguaje de programación, ingeniería del software, análisis de requerimientos, todo lo que tiene que ver con desarrollo. Cuando llegué aquí a UPIXA me pidieron apoyo para la Academia de Computación y me dieron esta materia, Teoría de la Computación, en 2019. La verdad es que cuando vi el temario, pues dije, pues es viable, ¿no? Porque pues muchos temas, a pesar de que como tal en su momento pues no los recordaba. Yo soy egresado de aquí de UPIXA, soy generación 88-92, ya voy para 29 años que salí de aquí de la escuela y hace 3 años empecé a estudiar una maestría en tecnologías, una maestría en TICS en la Universidad Politécnica del Valle de México. Esa maestría me sirvió mucho para actualizarme en muchos temas que no estaban dentro del ámbito del desarrollo de sistemas. Justamente alguno de esos temas tiene que ver con parte de lo que vamos a ver aquí en teoría de la computación. Y entonces, cuando empezamos a dar la materia de teoría de la computación hace 2 años, al igual que lo vamos a hacer con ustedes, me interesa más que ver la parte teórica, me interesa enseñarles cómo es que ciertos temas aplican en la vida real. Cómo es que, por ejemplo, la teoría de conjuntos
que la unión, que la intersección, que el complemento, que el producto cartesiano. Bueno, eso ya lo vieron, me parece que en matemáticas discretas. Y bueno, aquí en teoría de la computación se retoma. Pero en lugar de ver conjuntos, ¿sí? Como lo marca como lo marcan los autores, lo vamos a llevar a la área de la programación. Vamos a ver cómo desde base de datos se puede explicar y ejemplificar toda la parte de teoría de conjuntos. Después hay otra parte que habla de expresiones regulares. Expresiones regulares, pues también son muy socorridas en toda la parte de desarrollo. Sí. Por ejemplo, ustedes han de saber que un dato que se nos asigna desde que nacemos actualmente y nos acompaña por el resto de la vida es la clave única del registro poblacional, la CURP. ¿Sí? La CURP tiene 18 caracteres. Los primeros 4 están formados a partir de los apellidos y el nombre de cada uno de nosotros. Los siguientes 6 son la fecha de nuestro nacimiento con cierto formato. Después nos dices el género, si somos hombres, somos mujeres. Con 2 caracteres la entidad donde nacimos. Ciudad de México, Estado de México, Veracruz. Si somos extranjeros, por ejemplo. Después 3 caracteres más salen de apellido paterno, apellido materno y nombre. Y finalmente los últimos 2 son clave, son 18 caracteres. Bueno, pues para que nadie escriba mal esa clave, se puede utilizar una expresión regular para hacer match, ¿sí? Si, por ejemplo, yo digo que el primer carácter es una letra alfabética, puedo programar a través de una expresión regular para que cuando alguien teclee el primer carácter de este dato, siempre sea un carácter alfabético. Y de esa forma el tema de expresiones regulares pues nos va a servir mucho, ¿no? Y lo vamos a llevar, les digo, a la práctica tal vez con Java o con algo así. Lo vamos a hacer. Y después ya viene la parte interesante, ¿no? La parte de la teoría de grafos. Se supone que esta materia de teoría de la computación es el primer acercamiento que ustedes van a tener a compiladores, porque me parece que después dentro del plan de estudios tienen esa materia de compiladores. Bueno, en aquella ocasión, y ahora lo vamos a retomar, vamos a hacer vamos a desarrollar la primera parte del compilador. Vamos a trabajar cada quien un analizador léxico, ¿sí? El compilador tiene varias fases y dentro de esas fases tiene módulos. Se dice que la primera etapa del compilador es hacer el análisis léxico, es decir, ¿qué hace el compilador? Verifica que los comandos estén escritos correctamente. ¿Sí? Es el analizador sintáctico. Lo que el analizador sintáctico hace es revisar que cada línea de código que ustedes escriben esté escrita de manera correcta, basada en ciertas reglas que el compilador tiene. ¿Ok? Y entonces, después de que el compilador barre todo el código, nos da por ahí un resumen, ¿no? Y nos dice tantos errores en tal línea. Bueno, eso es lo que hace el analizador sintáctico. Después viene la segunda fase, que es el analizador léxico. El analizador léxico intenta definir si los comandos que nosotros acabamos de escribir en algún lenguaje tienen sentido para las operaciones que se van a realizar. Y después viene una como especie de depuración de todo esto, y eso es lo que hace un compilador, ¿sí? Entonces vamos a desmenuzar el compilador y vamos a aprender en primera instancia cómo es que funcionaría la parte del análisis sintáctico. Y lo vamos a hacer, lo vamos a desarrollar porque, pues digo, finalmente si no lo practicamos, difícilmente después podríamos entender qué hace realmente la computadora. Cuando yo escribo un programa en PHP y lo compilo, ¿no? Bueno, el proceso de compilación es sumamente interesante. También habla de la máquina de Turing y habla de gramáticas,
habla de grafos, pero realmente a mí lo que me parece más interesante sí es ver la teoría, porque pues la materia se llama así, ¿no? Teoría de la computación, y aprender bien los fundamentos de cada cosa. Pero el punto sería llevarlos a la práctica, ¿sí? Llevarlos a la práctica. Mi campo de experiencia es base de datos y desarrollo de software. Entonces, pues de algún modo nos vamos a ir encaminando hacia allá. Acabo de subir hace un rato a la plataforma Piensa precisamente el temario de la materia y me gustaría compartirlo con ustedes. Permítanme. Aquí está. ¿Sí? Dice aquí que es el programa sintético de teoría de la computación. Lo voy a hacer más grande. Ahí está. Tiene 5 unidades. Marco conceptual. Después vienen los autómatas. Bueno, estos autómatas son los que vamos a utilizar para las expresiones regulares y son los que vamos a utilizar para la construcción de nuestro analizador sintáctico. Después vienen conceptos de gramáticas, normalización de gramáticas, equivalencias y máquina de Turing. Como ya hemos perdido algunas clases, pues bueno, yo espero recuperar el tiempo y poder ver o abarcar todos estos temas, ¿no? Ya en específico, nosotros tendríamos que comenzar pues dando como que una explicación de lo que son los sistemas formales, porque pues de algún modo lo que vamos a manejar aquí son, o se conoce también en algunas otras áreas como lenguajes formales, ¿sí? Viene aquí sistemas formales y teoría de conjuntos, dice aquí que son 4 horas de teoría, ¿sí? En donde se hace una investigación por parte de ustedes. En esta parte no van a investigar, todo lo vamos a ver aquí en clase. Después viene lo que son el concepto de lenguajes, 1 hora, 3 horas de expresiones regulares. Así es que, pues básicamente son dos semanas y después ya entramos al tema de autómatas finitos y algún tema complementario que se te va a ver. Eso sería todo por lo que compete a la unidad 1. Así es que es teoría de conjuntos, expresiones regulares y autómatas. Después, para la unidad 2, ya vienen, por ejemplo, cómo transformar una expresión regular a otro tipo de representación. En este caso nos dicen aquí autómatas finitos no deterministas con épsilon transiciones. Y bueno, una serie de, ¿cómo se llama? De técnicas de transformación de los autómatas. ¿Ok? Aquí nos marcan 4 temas, ¿ok? Todos prácticos, en el entendido que deberíamos ver por ahí. Hay una maestra, la maestra Sara Méndez, ella utiliza JFlap. Es un software que está desarrollado con Java para probar los autómatas. Podríamos hacer uso de ese JFlap o tratar de compilar el autómata en su ejecución con alguna, ¿qué sería? Con alguna prueba de escritorio, ¿no? Algo que nos dé más idea de lo que está sucediendo. Después se vienen las gramáticas, Chomsky, gramáticas libres de contexto, los árboles de derivación. Este tema de árboles, pues es muy extenso, ¿no? Aquí nada más se toca la parte que tiene que ver con compiladores propiamente. Gramáticas regulares, recursividad por la derecha e izquierda. Bueno, es barrido de árboles, ¿no? Estas son gramáticas libres de contexto y tienen que ver con árboles. Imaginen un árbol de la raíz hasta la última hoja, pero invertida. La raíz va a estar en la parte superior y las ramas van a estar colgando. Entonces hay técnicas para el barrido de esos árboles. Y la última es máquina de Turing. Bueno, la parte 4 es normalización de gramáticas para obtener diferentes formas normales, perdón. Algo como lo que sucede en base de datos. En base de datos hay creo que 18 reglas de normalización para que una base de datos se considere ya normalizada. No sé hasta ahorita, no sé hasta qué número dentro de esas 18 se debe llegar para tener normalizada la base de datos. Bueno, algo sucede aquí igual con las gramáticas.
Y ya finalmente la máquina de Turing, tratar de explicar o entender cómo funciona la máquina de Turing con todo lo que se ve previamente. Entonces, esta materia sí es muy teórica. Muy teórica. La realidad es que cuando yo reviso la bibliografía, pues no hay de otra, ¿no? Hay que leer, tratar de entender, comprender y practicar. Hay muchos ejercicios que se pueden llevar a la práctica. Es como las matemáticas, yo lo veo, ¿no? Si no practicamos, pues no vamos a comprender y aprender bien para qué sirven y cómo es que se puede desarrollar esta parte. Y bueno, vamos a trabajar con Piensa. Voy a desarrollar los exámenes aquí en la misma plataforma, las tareas. Voy a tratar de subir algunos contenidos. Y bueno, en presencial me funcionó que lo hicieran en equipos. Aquí a distancia estoy todavía evaluando si lo hacemos en equipos, la parte del analizador sintáctico, porque lo vamos a ir trabajando, yo creo, en unas 3 semanas más. Empezamos a ver cómo es que se podría construir para que al final entreguen ese analizador sintáctico. Somos poco más de 40 en el grupo, entonces de momento vamos a trabajar todo individual y ya después nos vamos a la práctica. Las tareas van a tener una ponderación, ya van a tener un porcentaje sobre la calificación, lo mismo que las exposiciones cuando deban exponer y los exámenes. Esa parte ya la configuré aquí en Piensa y entonces de esa forma lo vamos a hacer. ¿Cuál va a ser el medio de comunicación directo? Formal, más bien, Piensa. Después, el medio de comunicación directo, me gustaría crear un grupo de WhatsApp, compartirles el enlace para que nos podamos comunicar de manera inmediata a través de ese grupo, y el correo electrónico. ¿Ok? Así es como vamos a trabajar la materia. Bien, pues bueno, ya me presenté. Me gustaría saber su opinión al respecto de las expectativas que tienen con la materia. ¿Qué otra cosa? Con respecto a la manera de trabajar, van a ser trabajos de investigación, tareas de ejercicios y pues el examen teórico práctico. Práctico en cuanto, por ejemplo, a teoría de conjuntos. Si vamos a ver algo y lo llevamos a comandos SQL, pues no les voy a pedir el comando SQL, pero a lo mejor la inversa sí, ¿no? Les pongo el comando y que me traten de explicar qué es lo que hace. Vamos a practicar toda esa parte, ¿no? De teoría de conjuntos. Lo mismo con las expresiones regulares. Bien, preguntas, adelante, jóvenes. Somos muchísimos, ya veo que somos 42, así es que restándome a mí, ustedes son 41. No consulté el SAES para ver cuántos al final somos. Pero sí tengo aquí el listado que saqué la semana pasada. Y me dice que tengo hasta somos 43. 44, perdón, menos estos 3 renglones son 47. Somos muchos. Bien, comentarios. Sería cuestión de que ahorita nos pusiéramos bien de acuerdo con respecto a lo que les acabo de comentar de las evaluaciones, sobre todo con la plataforma. Sí, las conferencias las vamos a trabajar así. Otra cosa que se me pasaba. Vamos a tener una clase de 2 horas y una clase de 2 horas y media. En ambas clases, cuando tengamos que hacer ejercicios, sí, que por ejemplo les diga, a ver, resuelvan lo que el archivo de la plataforma Piensa en la unidad tal tiene. Bueno, en ese momento nos vamos a ir a la plataforma, descargan el archivo y se ponen a trabajar. Si es extenso lo que tengan que hacer, lo vamos a continuar en la siguiente sesión. Es decir, vamos a tratar de llevar esto como si estuviéramos en presencial. Exponemos, se da la explicación, hacemos ejercicios
y después pasamos a que ustedes repliquen esos ejercicios, los muestren, serían participaciones, pero no se va a tratar de que durante las 2 horas o 2 horas y media del jueves estemos aquí nada más platicando o viendo, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible, sobre todo la del jueves, que son 2 horas y media. Bien, creo que ahora sí ya sería todo. Adelante, alguien que quiera comentar algo. No, no hay comentarios. Creo que no, profe. Ya, eso sí me da, me preocupa, ¿no? O todo claro o nada claro, ¿no? Decía un instructor que tuve de Java. Dice, No, pues todo claro, profe. todo claro como el agua turbia, decía él. Sí, todo claro por el momento, profe. Claro, como el lago de Chapultepec. Ándale, exactamente. Sí, vamos a procurar participar. Sé que a distancia es complicado. La primera experiencia el año pasado realmente fue, desde mi punto de vista, muy agresiva, es decir, pues que de un momento a otro nos dijesen, ¿sabes qué? Te vas a dar clases a distancia y pues la plataforma que mejor te convenga y que conozcas, la seleccionas y pues ahí te llevas a tus alumnos. Yo utilicé mucho Classroom como herramientas de trabajo y Zoom, pero así como yo utilicé Zoom, otros profesores utilizaron Google Meet o Teams, no sé, Moodle, y para ustedes fue un impacto, ¿no? Porque tenían que aprender todas las plataformas, cómo se conectan, cómo funcionan y demás. A la fecha sigue igual porque si bien ya un buen número de maestros estamos en Piensa, todavía hay un buen número de maestros que no lo están. Entonces, bueno, vamos a arrancar entonces con teoría de conjuntos. Vamos a dar una pequeña muestra de cómo funciona esto de la teoría de conjuntos. ¿Ustedes ya llevaron base de datos? A ver. No. Yo por mi parte no. No, profe. No, profe. Es para el siguiente semestre, Eso es de ¿verdad? quinto. Sí, creo que ese es más adelante. ¿De qué semestre es esta? Tercero. Tercero. De tercero. Ah, de tercero. Bueno, está bien. Yo soy de la idea que dentro del plan de estudios, bases de datos se las debían poner desde primero o segundo semestre. Porque pues, es un lenguaje de programación. Realmente, o sea, lo que vamos a ver es programación. Bueno, les voy a dar una introducción a lo que sería SQL. Lo que van a ver en algún momento en base de datos. Bien. El lenguaje se llama SQL. Déjenlo hago un poco más grande. Yo creo con eso. ¿Sí? Este lenguaje de programación, igual que PHP, igual que C# o C++, Java, incluso cualquier lenguaje de programación, tiene sus reglas, ¿ok? Y tiene sintaxis para cuando uno escribe el comando, pues no haya problemas y se puede ejecutar de la mejor manera posible. Este lenguaje SQL es genérico a cualquier manejador de base de datos relacional, llámese MySQL o tal vez SQL Server o Postgres o bien Oracle o DB2, en fin, cualquier sistema gestor de base de datos relacional utiliza este lenguaje de programación. Se llama SQL, ¿ok?
¿Qué significa SQL? Es lenguaje estructurado para queries o consultas, ¿no? Yo así lo defino. Entonces es structured, query language o lenguaje estructurado para generar queries o consultas. Se subdivide, ¿sí? Y esto es en cualquier libro que consulten, en 3 lenguajes. El primero es DDL, ¿ok? ¿Qué se imaginan ustedes que sea una base de datos? ¿Para qué la van a utilizar ustedes como ingenieros en informática? ¿Para qué la utilizarían? ¿O para qué se imaginan que existen? Vamos, pues, ¿no? A ver, alguien Pues que quiera. para almacenar información, ¿no? Para almacenar información. Muy bien, Paola. Ahora, ese almacenamiento de la información, pues, ¿cómo te imaginas que debe ser en el servidor, por ejemplo? Es decir, miren, actualmente tenemos el cómputo en la nube, ¿no? Tenemos el cómputo en la nube y entonces la idea que nos venden es que en alguna parte tenemos toda la información almacenada, ¿sí? Y al decir en alguna parte me refiero a que cuando alguien dice en la nube, lo primero que nos imaginamos es que está allá arriba, ¿no? Almacenada. Pero finalmente todo es físico, ¿sí? Todo el cómputo en la nube reside en servidores físicos controlados por software. Y lo que se hace es virtualización, ¿sí? Y la virtualización, pues ya desde hace mucho tiempo atrás se maneja. Entonces, independientemente de cómo se piense que la información esté en la nube o no, está en un disco duro, en alguna parte de un servidor físico, ¿ok? Como la computadora que estoy utilizando ahorita. Tiene su disco duro y este disco duro, pues, ya está listo, está organizado por carpetas, ¿sí? Y dentro de las carpetas tengo archivos, ¿sí? Y los archivos contienen información. Eso es lo que pasa con la base de datos. Lo que nosotros tenemos que hacer es decirle a través del manejador de base de datos a través de él y utilizando un lenguaje, cómo es que quiero organizar la información en diferentes archivos, aunque ya no se llaman archivos, se llaman tablas. Y si nos vamos a las bases de datos no SQL, por ejemplo, como Firebase o como MongoDB, lo que almacenamos en los discos duros son documentos, que finalmente esos documentos, a pesar de que se dice que no tienen una estructura, pues almacenan datos y físicamente están ahí en algún lugar. Permítanme tantito.
Perdón, era una llamada que estaba esperando urgente, discúlpenme. Bien, ¿en qué le estaba comentando? Ah, sí, ok. Estábamos con lo de las bases de datos. Les decía, lo mismo sucede con Firebase y MongoDB o cualquier otra base de datos no SQL. Incluso ahí se dice que es no SQL porque no permite el lenguaje SQL. ¿Sí? O sea, no permite los comandos que habitualmente ocupamos en SQL para las bases de datos relacionales. Pero finalmente de algún modo tenemos que consultar, tenemos que insertar, tenemos que actualizar, tenemos que eliminar. De tal suerte que si por ejemplo en SQL para base de datos relacional dar de alta algo es un insert, en una no SQL es un add, o sea, agregar, ¿no? Nada más le cambian las cosas. Lo otro que cambia es el formato que se almacena en esos documentos. Se utiliza el formato JSON para poder almacenar toda esa información en los servidores. Por eso es que las bases de datos no SQL ocupan menos espacio de almacenamiento que las relacionales. Pero bueno, el punto es que para crear la estructura de tablas de una base de datos relacional, utilizamos este lenguaje DDL, que sería el lenguaje para la definición de datos, ¿ok? Data Definition Language, y utiliza estos comandos: create, alter, drop. Solamente son 3, ¿sí? Si yo quiero crear una tabla, utilizo este comando. Si quiero modificar la estructura de algo, utilizo este otro comando, el alter. O si quiero eliminar algún elemento de la base de datos que de algún modo fue creado con este comando create, bueno, utilizo drop. Ese es el primero de los 3 lenguajes en los que se subdivide SQL. El segundo se llama DML. Este es el lenguaje para la manipulación de datos, ¿ok? El Data Manipulation Language. Este utiliza los 4 comandos del ABC de las aplicaciones, ¿no? El ABC es A, altas, entonces es a través del comando insert. Las bajas del ABC es con el comando delete. Y los cambios dentro del ABC es con el comando update. Y hay un cuarto comando que es para consultar. Este es el que vamos a ver para teoría de conjuntos, el select. Bien. Y finalmente el tercer grupo la tercera división en que podríamos catalogar a SQL es DSL, o lo que es lo mismo, el lenguaje para el control de datos. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no tenemos una computadora que compartimos con un hermano, una hermana, con algún otro familiar dentro de nuestra casa? Bueno, si compartimos la computadora, lo que hacemos es crear, ¿cómo se llama? Cuentas de usuario. Y alguien es el administrador y los demás pudieran ser invitados o a lo mejor alguno otro administrador. Estamos otorgando privilegios de acceso. Estamos otorgando roles a través de esas cuentas de usuario. Aquí es lo mismo, ¿no? Aquí se utiliza grant para otorgar permisos y revoke para quitar esos permisos. Después está commit y está rollback, ¿ok? Como comandos de control. Si yo, por ejemplo, le digo ahorita al bloc de notas que me quiero salir, me dice, oye, ¿quieres guardar los cambios? Si yo le digo que no, todo esto que acabo de escribir está en memoria, ¿no? En la memoria de mi computadora. ¿Sí? Está en memoria. Entonces, cuando yo le digo que no quiero salvar, todo esto que está aquí se pierde. Pero si yo le digo que quiero guardar, entonces lo que va a suceder es que toda esta información se va a ir a la carpeta de mi disco duro que yo haya seleccionado para tal fin, ¿ok? En ese momento hagan de cuenta que cuando yo guardo, lo que hago es un commit, ¿sí?
Si yo inserté, eliminé o actualicé algo y doy commit, lo que le estoy diciendo al servidor a través del manejador de la base de datos es que todo lo guarde de forma permanente en el disco duro del servidor. Caso contrario, si yo estoy, por ejemplo, modificando este archivo, ¿no? Vamos a suponer que lo voy a guardar. Sí, le voy a decir guardar. Y entonces voy a buscar la carpeta de teoría de la computación. Voy a poner aquí parcial 1. Y entonces aquí le voy a poner teoría de conjuntos, ¿no? Ya le di commit, ¿ok? Entonces, a pesar de que yo cierre el documento, pues ya no va a pasar nada. O sea, ya lo tengo guardado. Entonces no debo preocuparme, ¿sí? El punto es entonces que cuando yo lo quiera volver a ver, la información tiene que estar tal y como la dejé hasta antes del guardado. Pero yo quiero modificarle aquí, ¿no? Y me salgo. Me dice, oye, acabas de hacer una actualización, acabas de hacer un update, ¿no? A la información del archivo. ¿Quieres darle commit? Si le doy commit, se va a perder lo que hice ahorita. Pero si le digo que no, lo que hace es un rollback, ¿ok? Le digo que no lo guarde y entonces los cambios que yo hice ya no se guardaron en el disco duro, ¿sí? Yo borré la palabra rollback, ¿sí? Pero puedo borrar todo esto, ¿no? Con delete. Y le digo archivo, ¿quieres guardarlo? Ya le di commit, entonces lo cierro y cuando lo vuelvo a abrir, todo lo que eliminé ya no existe porque lo confirmé, le di commit, ¿ok? El otro caso que les decía es cuando, por ejemplo, yo tengo MySQL, que era SQL Server, DB2, Oracle, Postgres. Bueno, me parece que es así. Ok, entonces le voy a dar guardar, ¿no? Ya le di guardar. Cierro, abro y ahí está la información. Pero si yo borro y le digo que no quiero guardar, le digo salir y le digo no guardar, hace un rollback. O sea, deshace todo lo que hice hasta antes del último commit o del último guardado y conserva los datos. Para eso sirven esos últimos dos comandos. Son hasta cierto punto de seguridad, ¿no? Cuando yo doy commit, quiere decir que lo que ya hice es correcto. Cuando yo doy rollback, quiere decir que estoy dando marcha atrás. Entonces, en resumen, SQL es un lenguaje de programación estructurado que se divide en 3 sublenguajes. El primero de ellos se conoce como DDL, es para definir datos, o sea, crear tablas, esquemas, vistas, procesos almacenados, funciones, disparadores, secuencias. Cualquier objeto de base de datos que pudiera pensarse, dependiendo del manejador, es susceptible de ser creado, o de ser modificado, o de ser eliminado. Y eso se logra con esos 3 comandos y se conoce como lenguaje para la definición de datos. Ahora bien, si ya tengo mi esquema, si ya tengo mi esquema de la base de datos, pues entonces ahora lo que necesito es empezar a almacenar información, ¿sí? Y entonces ahora voy a utilizar el lenguaje para manipular datos. Así se conoce, lenguaje para la manipulación de datos o DML, Data Manipulation Language. Y tiene 4 comandos. El que me permite insertar registros en la base, en cierta tabla. El que me permite eliminar registros de una tabla. O el que me permite actualizar. O el que me permite consultar. ¿Sí? Estos 4 comandos me permiten hacer maravillas con la información dentro de un esquema de base de datos relacional. Y finalmente viene el último de los sublenguajes, que es para el control de datos. Y este es el de los permisos. Con Grant le estoy otorgando permisos a las cuentas de usuario, ¿sí? Y cuando alguien
pierda un permiso, se lo revoco con revoke, ¿ok? Y entonces, cuando alguien utilice cualquiera de estos 3 comandos que estoy señalando, si yo le doy commit, lo que haya hecho se queda grabado físicamente en el servidor de la base de datos y ya no hay marcha atrás. Pero si yo doy rollback, todo lo que haya hecho con estos 3 comandos se deshace. ¿Ok? No es complicado el utilizar SQL. Lo único es que, pues, les repito, ¿no? Hay que hacer la práctica. Y bueno, hablando ahora ya del tema que nos compete en cuanto, por ejemplo, a la teoría de conjuntos. Vamos a verlo así rápido, ¿no? La teoría de conjuntos tiene la unión, la intersección, el complemento, tiene el producto cartesiano, ¿ok? Estas 4, ¿qué serían? Técnicas que se pueden aplicar con los conjuntos, se pueden llevar a la práctica con SQL a través de este comando, de este que está aquí, ¿sí? Del select, ¿ok? ¿Qué significa cada uno de ellos? Bueno, es muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, ustedes, no sé si aquí hay alguien que venga de la carrera de ciencias o todos son de ingeniería. Me parece que todos somos de ingeniería. Me parece que Creo que todos son de ingeniería. Todos somos de ingeniería. Ajá, ok, bien. Ahora, fíjense, voy a mostrarles sus números de boleta. Se supone que el número de boleta, los 4 primeros dígitos indican, creo que el año, ¿no? En el que fueron aceptados aquí en el Poli. 2020, por aquí hay alguien 2019, 2018, 2015, 2019, 2021, 2015. Bueno, a lo que voy es a que cuando yo quiero hacer la unión de 2 colecciones, bueno, pues en teoría se representaría, si yo tengo el A, que es igual, no sé, a 1, 2, 3, 4, 5, y tengo, por ejemplo, bueno, aquí no es es la llave, y tengo, por ejemplo, otra colección que se llama B, y que tiene 6, 7, 8, 9, ¿sí? Esta representación o notación gráfica, nosotros la conocemos desde las matemáticas como conjuntos, ¿no? Luego entonces yo tengo aquí 2 conjuntos. El conjunto A, que entre llaves tiene estos valores. Cada uno se conoce como un elemento del conjunto. Y tengo otro conjunto, que es el B, con estos elementos. Voy a poner aquí el 2 y el 4, ¿sí? Tengo el elemento 2, el 4, el 6, el 7, el 8, el 9. Como están entre llaves y estamos viendo teoría de conjuntos, pues lo primero que yo debo asimilar es que cada uno es un conjunto. Después, el número de elementos que conforma cada conjunto se le conoce como dominio del conjunto, ¿sí? Entonces, los elementos del dominio del conjunto A son el 1, el 2, 3, 4 y 5. Y el dominio del conjunto B es 2, 4, 6, 7, 8. Tendría que representarlo así como A unión B, ¿no? Y esto sería entonces igual a juntar todos los elementos del conjunto A más todos los elementos del conjunto B. Y entonces yo tendría aquí el 1, 2, 3, 4, 5, el 2, 4, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Esa es la unión. Junto estos 5 elementos con estos 6 y entonces tengo 11 elementos. ¿Sí? Y esta A unión B forma una nueva colección en un tercer conjunto. Bueno, esto se explicaría así. Vamos a suponer, bueno, todavía no, ahorita. Esa es la unión.
Ok. La intersección es A. Uy, ¿cuál sería el símbolo para la intersección? No lo tengo aquí a la mano. Es el inverso de la U. Sí, es como una U La invertida. N. Sí, es como una U. Es una N, ¿no? Una N chiquita. ¿Cuál es el? Que vamos a dejarlo así. Código ASCII, ¿no? Es el que andaba yo buscando. De repente agarro y le digo aquí lo de intersección de conjuntos. Ahí está, ¿no? Ok, es la invertida. Bueno, pero no vamos a perder ahorita ese tiempo. Nada más es una explicación rápida. Bien. Entonces, ¿cuál es la intersección? Bueno, pues la intersección dice que serán todos aquellos elementos que están tanto en el conjunto A como en el conjunto B. ¿Sí? Y entonces esos elementos son el 2 y el 4. Porque esos elementos están visiblemente, aquí lo vemos, ¿no? Aquí está el 2, aquí está el 2, aquí está el 4 y aquí está el 4. ¿Ok? Y ese sería el resultado de hacer una intersección. Después, el complemento. ¿Alguien sabe cómo es el complemento? Voy a poner aquí. Complemento B. ¿Alguien recuerda esto del complemento? Son todos los demás elementos que no están en la intersección. Ajá, ok. Entonces yo digo, si quiero sacar el A complemento B, lo que le estoy pidiendo es que me diga cuáles serían todos aquellos elementos que están en B pero no están en A. O sea, que lo complementan, ¿no? Y los elementos, ¿cuáles serían? 6, 7, 8 y 9. 6, 7, 8 y 9, ¿no? Son todos los elementos que están en B, pero que no están en A. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, ahorita yo tengo en esta lista, dice 41 personas, ¿no? 41 personas. Y se supone que somos 44. Bueno, quitándome a mí, ustedes son 40. Si quisiera saber cuál es el complemento de los alumnos que en este momento no están en la videoconferencia, pues entonces lo que tenemos que hacer es ver quién sí está y entonces los que no estén, esos serán el complemento, ¿no? De la clase. Serían los que tienen falta. Bueno, eso es el complemento. Y finalmente el producto cartesiano, que sería A por B. Lo puse al revés. A por B. Okay. ¿Qué significa A por B? Ah, bueno, significa que por cada elemento del conjunto A voy a cruzarlo contra cada elemento del conjunto B, ¿sí? Como para armar parejitas. De tal forma que si yo tengo 5 elementos en A y tengo 6 elementos en B, y voy a sacar el producto cartesiano, sería 5 por 6. Sería igual a 30 elementos del producto cartesiano. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería? A por B. Sería igual entonces a, ¿dónde está? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Entonces sería, los voy a representar como conjuntitos, ¿no? En paréntesis. Es 1,2, 1,4, cierra. Después 1,5 se cierra, 1,6 se cierra, 1,7 se cierra. ¿Hasta cuál llegué? Hasta el es 2, 4, no está el 5, ¿verdad? El 5 no está. Ok, aquí es 6, aquí es 7, aquí es 8 y finalmente sería 1,9. Ok, y entonces pues
Vamos a aplicar esto. Pues aquí sería, en lugar de 1 sería 2. 2, 2, 2, 2, 2. Y así sucesivamente. Okay, aquí sería 3, 4, 5. Y cerramos el paréntesis. Entonces aquí sería 3, 4 y 5. 3, 4, 5. Es 3, 4, 5. 3, 4, 5. 4, 5. 4, 5. Ok, ¿cuántos paréntesis tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tengo 5 filas, son 30 elementos, ¿no? Es cada uno de los elementos del conjunto A combinado con cada uno de los elementos de B. 5 por 6 me da 30. ¿Sí? Ese es el producto cartesiano. Este producto cartesiano es el que a veces hace que las aplicaciones, cuando no se considera, hace que las aplicaciones fallen. ¿Por qué? Porque si no tomamos en cuenta que se puede generar un producto cartesiano y ustedes supongan que, por ejemplo, que A tiene 15,000 registros y que B tiene 235,780 registros, ¿sí? ¿A cuánto equivale A por B aquí? Ok, son ¿qué? 15,000, ¿no? Así. Entonces sería 15,000 por 235,000. Vamos a sacar la calculadora. Entonces yo tengo 15,000 por 235,780. Fíjense, el resultado sería 3,536 millones. 3,536 millones 700,000 registros. Una consulta, ¿sí? Por el simple hecho de no haber tomado en cuenta que podíamos haber generado un producto cartesiano. Vamos a pensar que estos son alumnos y este es el historial de calificaciones por materia de cada alumno. ¿Sí? No es, hasta me estoy quedando corto, ¿no? La población de UPIXA cada semestre fluctúa entre 12,000 y 14,000 alumnos, contando los NLEX. Entonces, ¿cuántas materias llevan ustedes habitualmente? Un promedio de, ¿qué será? ¿De 9? Pónganle ustedes 8. 8 por 15,000 son 120,000, ¿no? 8 pues son 80,000 más 40,000, 120,000. 120,000 por 3 parciales son 360,000 registros. Hasta me quedé corto, miren. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos hacer un cruce de alumnos contra calificaciones y no consideramos el producto cartesiano, en lugar de 360,000 registros, obtendríamos 3,536,700,000 registros. Con esa cantidad de registros, fácil nos acabamos la memoria RAM del servidor. ¿Sí? Y entonces la consulta consume la RAM del servidor, se pausa, se detiene y todo el sistema se detiene por no saber que existe este concepto de producto cartesiano. ¿Sí? Entonces, así pues, ustedes verán que la teoría de conjuntos pues no es nada que deba dejarse de lado, ¿no? Tiene una importancia muy fuerte en base de datos.
todo esto que vimos, la unión, la intersección, el complemento y el producto cartesiano, se pueden generar con SQL. Aquí lo vimos como lo ven los maestros de matemáticas, ¿no? Elementos, conjuntos y símbolos. Ahora lo vamos a ver en la práctica, y para eso voy a utilizar el manejador de base de datos MySQL y voy a interactuar con él a través de este software que se llama Workbench. ¿Alguien lo ha practicado antes? Que venga de vocacional como técnico en programación o que ya lo haya trabajado. Antonio Joatzin. Sí, profe, ya lo estuve trabajando en la vocacional. Alejandro Gutiérrez también. No, Víctor yo, Alejandro. al menos en mi caso, yo lo practiqué en segundo semestre cuando estuvimos viendo fundamentos de programación orientada a objetos. Nos enseñaron a utilizar. F de Po, Arturo Alexander. También. Sí, también. Pues en veo que- Java, bueno, en quinto semestre. Ok. Con Java, muy bien. Jordi, Michelle, También en la vocacional, profesor. desde la vocacional. ¿De cuál vocacional vienes? De Boca 9. De la Boca 9. De la gloriosa Batis. Yo estudié ahí también, estudié máquinas herramientas. De hecho, cuando entré a la Batis me tocó electricidad, pero me cambié porque no me gusta la electricidad, nada que ver con eso. Hice varios cortos ahí antes de que me dieran el cambio y caí en máquinas herramientas. Y después llegué aquí a UPIXA. Yo tenía intención ya de estudiar informática. Me costó mucho trabajo porque, como muchos de ustedes, yo venía de una área, sí, físico-matemáticas, pero nada que ver con programación, y me costó algo de trabajo. Entonces, pues vamos a procurar que eso no sea tan complicado aquí. Bien. Bueno, esta es la bienvenida de este software, ¿no? La mayoría de ustedes, cuando, por ejemplo, adquiere un celular nuevo, se va a la Play Store o la App Store y empiezan a bajar aplicaciones, ¿no? Las instalan, las ejecutan y empiezan a ver cómo funciona. Eso es algo ya inherente a la vida cotidiana de cada uno de ustedes. Lo mismo con las computadoras, ¿no? Compramos una computadora o la formateamos y le tenemos que instalar software. Esta instalación de este software de Workbench, cuando finalmente ya terminamos y lo estamos viendo en ejecución, así nos da la bienvenida. Lo que nos pide es crear una cadena de conexión para poder acceder a la base de datos. ¿Sí? Bastará con que en algún tutorial, por ejemplo, se pueda ver cómo es que se hace esto. Le voy a poner aquí teoría, computación. El protocolo de comunicación es por TCP/IP. Esta es la IP de conexión a mi máquina. Creo que así se ve peor. 127.0.0.1 es la IP del localhost de esta máquina. Se conecta a través del puerto 3306. Si mal no recuerdo, Oracle se conecta por el puerto 1521, MySQL por el 3306 y creo que este es en el 8080 o en el 80, no recuerdo. Pero este es el puerto de comunicación hacia la base de datos. Bien, entonces le dejo por default el usuario dueño de esta base de datos se llama root. Le digo que quiero probar la conexión, me dice que la conexión fue exitosa. Entonces le digo ok, y vean, aquí se agregó. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conexiones distintas a la base de datos. Le doy clic y se conecta a la base de datos. Ya estamos conectados a MySQL. Y este es un editor de texto. Aquí yo puedo, sí, aquí yo puedo escribir el código SQL para como para interactuar
con MySQL. ¿Ok? Eso es lo que puedo hacer aquí en este editor. Si han utilizado, no sé, por ejemplo, PHP-MyAdmin, es algo similar. La ventaja aquí es que yo puedo tener muchas líneas de código y ejecutarlas todas. Otra cosa que tiene este software, voy a abrir la lupa para que se vea la parte de abajo de mi máquina, es que tiene precisamente en la parte inferior un apartado del output. Esta es la consola de salida de MySQL. Aquí me va a avisar si todo se generó de manera correcta o si hubo algún error. Aquí abajo, en la salida. Como la mayoría de los ambientes de desarrollo, ¿no? Me parece que Eclipse o NetBeans tienen también su consola. Y del lado izquierdo están ya algunos esquemas de base de datos, ¿sí? Me gusta mucho explicar esta parte porque, vean, en esta computadora, ¿sí? Yo tengo instalado este software que se llama MySQL Workbench, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que en esta máquina ya instalé una base de datos y esa base de datos se llama MySQL, ¿sí? Pero también puedo tener instalada otra base de datos que se podría llamar SQL Server y tal vez una tercera base de datos que se llame Oracle. En este instante tengo dos. Tengo Oracle y tengo MySQL. Si alguien me preguntara, ¿cuántas bases de datos tienes en tu máquina? Yo le diría que dos. MySQL y Oracle. ¿Ok? Ahora, una base de datos te debería permitir almacenar información para una aplicación o varias aplicaciones. De tal forma que lo que ustedes ven del lado izquierdo etiquetado como esquemas, ¿sí? Estas son conjuntos de tablas que almacenan información para darle control a las operaciones de un proceso, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo esta base de datos de ejemplo, esta base de datos de transacciones, la de la secuencia 13B40, un esquema para llevar el control de los resultados de una liga de fútbol, ¿sí? Ligas, equipos por torneo, jornadas por torneo, torneos, categorías de la liga, entrenadores por equipo, equipos por liga, categorías por liga, juegos, ¿sí? Entonces, me parece que, pues bueno, no sé si la gran mayoría de ustedes ha participado en un equipo de fútbol que esté en una liga. Ese control se podría llevar en este esquema. Después, por ejemplo, este es para llevar el control del registro de asistencia de los empleados de una empresa X. Aquí están los horarios. Por ejemplo, nosotros tenemos un horario los de lunes y jueves, ¿no? Y el detalle sería que el día lunes es de 6 a 8 y el día jueves de 6 a 8 y media. Entonces, para este horario yo tengo su detalle. Aquí estarían los empleados. Aquí está la tabla donde se registra a la hora que llegó y la fecha en la que lo hizo, el registro. Los días no laborables son los días festivos, ¿no? Que se atraviesan en el año. Tengo este catálogo de horarios. Tengo incidencias de empleado, porque si ustedes llegan tarde, pueden ser acreedores a un retardo o a una falta. Pero también hay justificantes. Entonces, ¿qué está sucediendo en esta base de datos? Lo que sucede en esta base de datos es que yo tengo varios esquemas sobre la misma base de datos. Tengo, ¿cuántos dice que son? No me dice, déjenme seleccionarlos. Mejor los contamos. 1, 2, 4, 6, 8 esquemas, ¿sí? Ojo, son
esquemas de la base de datos. Así es que yo tengo solamente una base de datos y se llama MySQL. Y tengo sobre él 8 esquemas diferentes para atender diferentes aplicaciones. Así es que de tal suerte que si yo quiero crear un esquema, pues le digo así. Quiero crear el esquema teoría, guión bajo, comp, punto y coma. Yo lo ejecuto y en la consola me dice que este comando, pues dice un row affected, significa que se ejecutó de manera correcta. Si yo refresco, por aquí está teoría. Aquí está, miren, teoría comp. Ya está lista para que yo le cree tablas, vistas, procesos almacenados, funciones. Con el comando que permitió crear esa situación. Y por ejemplo, puedo crear la tabla A, que sería mi conjunto A, ¿sí? Y nada más tener una sola columna, que sería el valor. Y este valor es de tipo numérico entero, ¿sí? Estoy creando el conjunto A con una columna valor, ¿sí? Lo que acabo de crear entonces es este conjunto y después le voy a poner estos valores, ¿sí? Pero en teoría lo que voy a hacer es eso. Entonces le digo, quiero crear una tabla que se llama A y que va a tener un atributo o un campo de tipo numérico. Lo ejecuto y me dice que se ejecutó. Aquí no me marcó error. ¿Qué pasa cuando algo está mal? Por ejemplo, lo voy a volver a ejecutar. Me dice error, código de error 1050. Ya no puedes crear la tabla A porque ya existe, ¿sí? Entonces, yo la creo. Aquí está. Ok, refrescamos. Ok, otra cosa. Cuando ustedes crean un esquema, lo tienen que poner en uso. ¿Sí? Por ejemplo, teoría, computación. No sé si alguno de ustedes vio que esta era la que estaba en negritas. O sea, el sistema con la base de datos que está. Entonces, a través de este comando le digo que sea teoría de la computación. Creo la tabla, refrescamos y aquí está el conjunto A. ¿Sí? Y el conjunto A solamente tiene una columna. Y esa columna es numérica entera. Ahí es donde vamos a poner los valores 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a crear el conjunto B. ¿Sí? Todo y le voy a poner así. Y yo le digo aquí entonces que quiero crear el conjunto B. Lo corro, refrescamos y vean, ya tengo el conjunto A y el conjunto B en el esquema teoría de la computación. Ahora vamos a insertarle los valores, ¿no? Yo le digo, quiero insertar en A el valor, ¿ok? Más bien, quiero insertar en A, en esta columna, y el valor va a ser 1, ¿ok? Si mal no recuerdo, son los valores que tiene el conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5, y el otro tiene 2, 4, 6, 8, 9. ¿Sí? Entonces, le digo, ejecútate. Ajá. Aquí abajo me dice que no hay ningún problema, ¿sí? El único detalle es que cuando yo inserto, para poder ver lo que tiene, le doy botón derecho, le digo inspector de objetos. No es cierto, perdón, me equivoqué. Tengo que hacer uso del comando select, ¿sí? Le digo, quiero consultar todo de mi, ¿cómo se llama? De mi conjunto A, ¿ok? Lo voy a ejecutar. Ahí está, el primer valor, ¿ok? Entonces vamos a poner los otros para ver cómo funciona esto. Es el 2. Entonces aquí es 2. Me parece que si yo le pongo coma, 3, 4, 5. Me parece que si yo hago esto, también funciona. No. ¿Cómo era?
Bien. Ok, entonces aquí tengo el 2. Vamos a ponerle el 3. El 4. Y el 5. Ok. Entonces, en este momento ya tengo los 5 elementos del conjunto A. Ahí están. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a poner los 6 elementos del conjunto B. ¿Sí? Y los vamos a almacenar en esa columna. Y entonces sería el 2. Es 2, 4. ¿Cómo era? ¿Dónde está? Aquí. 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Entonces es el 2. Así. Ahí está el 2. El 4. El 6. El 7. El 8. Y el 9. Y ahora vamos a consultar los elementos de ese conjunto. Así, select asterisco from B. Y ahí está, ¿no? El 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Bien. Vamos a hacer la unión, ¿sí? Yo le digo, quiero consultar valor from A, unión, y quiero consultar valor from B. Aquí está la palabra unión. Vean cómo entre esa palabra es reservada porque se puso en azul. ¿Okay? Yo lo corro y aquí está el resultado. ¿Sí? El único detalle es que no repite los que están, los que son del mismo valor, ¿no? Pero me da el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ver el archivo de acá. Okay. Quitando los que se repiten, la A unión B sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Eso es lo que hace el comando. Te permite juntar todos los registros que están en la tabla A más todos los registros que están en la tabla B a través de este comando que se llama, no es comando, es una cláusula que se llama unión. Vamos a probar el producto cartesiano. Le digo, quiero que me des de A el valor y de B el valor from A, B. Así. Como la columna se llama igual en ambas partes, en ambas tablas, le tengo que decir cuál columna de qué tabla. Y lo ejecuto. Habíamos dicho que el resultado tiene que ser. Lo ejecuto. Y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Aquí está de este lado, 30 registros. Y vean las combinaciones. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2. Vamos a ver. 1, 2, 2, 2. ¿Cuál era la otra? Está así en fila, ¿no? 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2. Después 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4. Se está cumpliendo, ¿no? 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4. El último debe ser el 5, 9. Vamos a revisarlo. Aquí está, 5, 9. Este es el producto cartesiano. ¿Ok? Así es como logramos un producto cartesiano. Ahora, el complemento. Yo le digo, dame valor from A, donde el valor, ¿cómo era? Perdón, de B. El complemento de A son todos los que están en B, pero no están en A, donde el valor not in select valor from A. Sí, y lo corremos. Me da 6, 7, 8, 9. Vamos a ver cómo era acá.
El complemento aquí está 6, 9, ¿sí? Es el mismo resultado, 6, 7, 8, 9. Todo lo que está en B, pero que no está en A. Así es como se hace el complemento. Y después, finalmente, la intersección. La intersección serían los que están en ambas partes, ¿no? Entonces yo le digo, dame valor from A, donde el valor esté en B. Así. Quiero todo lo que esté en A, siempre y cuando ese mismo valor esté en el otro conjunto. Y el resultado que deberíamos esperar es 2 y 4. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo ejecuto, el resultado es 2 y 4. Entonces, como pueden ver, teoría de conjuntos perfectamente se tiene que llevar a la práctica, o más bien, debemos entender bien a qué se refiere cada parte de esa teoría de conjuntos, para que cuando ya estemos trabajando, ¿sí? Nos acordemos y nos digan, oye, necesito saber cuáles son todos los empleados que no tienen faltas. Ah, ok. Eso puede ser el complemento, ¿no? O, ¿sabes qué? Quiero saber todas las faltas de los empleados del departamento 5. Ah, ok. Esa es una consulta hacia 2 tablas. Entonces, si es hacia 2 tablas, el punto sería que, pues, si no pongo atención, puedo generar un producto cartesiano. Y entonces ese producto cartesiano me puede meter en problemas, ¿no? Porque se va a chutar toda la memoria RAM. ¿Ok? Esto es lo que siento yo deberíamos hacer más en clases, sobre todo en las clases teóricas, ¿no? Llevar a la práctica todos estos fundamentos. Tratar de explicarlos de algún modo, ¿sí? Ahorita lo hicimos con base de datos. Lo vamos a practicar. Después vamos a ver las expresiones regulares con autómatas y después lo vamos a llevar a la programación con Java. Porque si son curiosos, en internet ya está todo, ¿no? Expresión regular de la curva. Ok, por ejemplo, no sé, en Java. ¿Sí? Y entonces por aquí debería estar una función. Por ejemplo, aquí están las reglas. Aquí está la expresión regular. Esto que está aquí, ¿sí? Hace que estas reglas se cumplan. ¿Sí? Y lo que ven aquí es un código. ¿Sí? Es código. Ya después entenderemos a qué se refiere cada cosa y lo llevaremos al mundo de los autómatas. Expresiones regulares. Ok. El regex. Ok. Por ejemplo, a ver, déjenme ver si esta cosa funciona. RAM 680524. DPR 02. Dice que hay un match, o sea, eso significa que es correcto. Pero si yo en lugar de ponerle, no sé, por ejemplo, D, le pongo T. Vamos a ver. Funciona. Más bien un número, ¿no? 8. No match, vean. Dice que aquí en este lugar, que es la posición HDF, en lugar de números, debe ir una letra y ya cuadra. Por ejemplo, la primera letra tiene que ser una letra alfabética. Le voy a poner las comillas. Dice que no matcha. Entonces, este es el objetivo de una expresión regular. Validar que lo que estoy escribiendo es correcto. ¿Sí? ¿Basado en qué? Pues basado en reglas de negocio. ¿Ok? Basado en reglas de negocio que se las tiene que dar el usuario. Como que el primer carácter alfabético del primer apellido, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y entonces, esta expresión regular, lo único que hay que hacer, pues, es copiarla, pegarla, implementarla en el programa. Y va a funcionar. ¿Preguntas?
No es que ya hayamos visto el tema de teoría de conjuntos, no. Vamos a probar. Yo les pediría de favor que si no tienen instalado MySQL Workbench, se den a la tarea de instalarlo en sus computadoras. Lo único que tendríamos que hacer es descargar MySQL Workbench. Ok. Debe ser el 8.0. Aquí está, ¿no? Se meten a la página de, en este caso que es, no sé si es Oracle, pero bueno, aquí dice MySQL para Windows y ya nada más sería descargarlo, ¿no? Para una máquina de 64 bits. Me parece que este no es porque nada más tiene 38 megas. Bueno, tendría que buscar ¿cómo se llama? Aquí está. Es este. Pero este es para 32 bits. Sí, porque son poco más de 300, de 300 megas. Para 64 bits. Vamos a ver. Les voy a pasar la liga exacta de donde pueden descargar el software, ¿ok? Y con un tutorial ahí en YouTube, les voy a pedir de favor que lo sigan para que instalen este software y entonces podamos practicar todo esto de teoría de conjuntos, pero utilizando SQL. Yo les voy a dar los comandos y aquí vamos a explicar para qué sirve cada uno, ¿sí? Pero no con el conjunto A y el conjunto B, no. Lo vamos a hacer con algo más real, por ejemplo, estados y municipios, ¿no? El conjunto A es estados, el conjunto B es municipios. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuáles son los municipios de Tlaxcala, tengo que juntar la información de las dos tablas y sacar de Tlaxcala sus municipios. O por ejemplo, si no llenamos toda la tabla de municipios, buscar qué municipios no tienen, qué estados, perdón, no tienen municipios, el complemento. Y después podríamos hacer un producto cartesiano. Eso también lo podríamos hacer. Bien, pues así nos vamos a llevar el curso. Quiero que sea lo más práctico posible para que las 2 horas o las 2 horas y media que estemos aquí en clase no sean pesadas, no se nos hagan tediosas. Les voy a dejar ejercicios para que los desarrollen, sobre todo en la parte de autómatas. Y bueno, cuando sea cuestión de exponer, a lo mejor sí para las exposiciones, voy a formar grupos de equipos de trabajo. Y bueno, si en este momento somos 44, les pediría que si se pueden poner de acuerdo, si ya conocen a algunos de sus compañeros y han estado con ellos en otras secuencias y saben que trabajan bien, pues que me envíen por correo electrónico una propuesta de con quiénes quieren trabajar para las exposiciones. Les daría un máximo de 9 participantes por equipo para tener, bueno, no, 8, para que seamos 6 por 7, 42, tal vez 7 equipos como máximo. 7 por 6, 42, 8 por 6, 48. Equipos máximo de 8, ¿ok? Para que sean un máximo de 6 equipos. Ya si no logran juntar los 8 integrantes, entonces conforme me lleguen los correos, voy a ir considerándolos y quien no tenga equipo o quien sean 2 o 3 en un equipo, los puedo meter a cualquier otro equipo, ¿ok? Eso me lo van a mandar por correo electrónico. Me van a decir la votación, la propuesta del equipo es y los nombres de ustedes que intentarían conformar un equipo, ¿vale? Entre hoy y mañana, si me pueden mandar ese correo, para que desde Piensa pueda yo armar ya esos equipos y cuando deje la tarea para la presentación, señale que es por equipos y entonces ya sabrán que van a exponer algún tema, ¿ok? Bueno, pues ¿algún comentario final por el día de hoy?
Adelante. Yo, profe, Adelante. con lo de Workbench, yo tengo la instalación completa, yo tengo la instalación portable de mi máquina. ¿Habrá un problema con eso? No, les voy a pasar ya el script. ¿Qué es el script? El script va a ser un archivo de texto que va a tener una serie de comandos, ¿sí? Yo se los voy a proporcionar y les voy a decir cómo lo abran y cómo lo ejecuten. Si con la versión portable que tienes no hay ningún problema, pues no tendría yo tampoco inconveniente. ¿Algo más? Solamente quería que si me volvía a repetir la forma de evaluar. Ok. Va a ser un porcentaje el examen, un porcentaje tareas y un porcentaje las exposiciones, ¿sí? De momento no recuerdo cuál es el valor para cada uno, pero lo tengo en las ponderaciones de piensa. A ver, déjame ver, permíteme. Esta es la vista que tenemos los profesores. ¿Dónde están las calificaciones? Aquí. Está cargando. Aquí están las ponderaciones. Cada departamental está dividido en un tercio de la calificación. Se supone que ya la había yo replicado. ¿Por qué no me deja verla? Déjame ver con la otra secuencia. Con esta. Calificaciones. Ok, un momento. Esta plataforma está completa, es robusta. Y bueno, ok, aquí está, mira. Por ejemplo, en este grupo no quiere decir que sea exactamente igual para ustedes, pero es similar, ¿no? Porque la repliqué, no entiendo por qué no se ve. El examen para el primer parcial, para el segundo parcial y para el tercer parcial va a tener un porcentaje. Por ejemplo, en el primer parcial lo que más me interesa pues sería el examen, ¿no? El 50% de la calificación. 20% a las tareas, 10% a la exposición. Y este proyecto es el analizador sintáctico que les decía, ¿sí? Este proyecto, entonces, como pueden ver, así sería el método de evaluación, ¿no? Examen, tareas, exposición y el proyecto. Se va a replicar para el segundo departamental, no así para el tercer departamental. En el tercer departamental lo que vamos a evaluar es cómo funciona su analizador sintáctico. Ese sería como que el proyecto, ¿no? Previo a lo que van a ver con compiladores. El examen, sí vamos a hacer examen, pero pues va a valer lo menos. Y las exposiciones me parece que en los tres departamentales va a tener el mismo valor. Ahora, las tareas van a tener cierta estructura. A esa estructura se le conoce como rúbrica. Entonces, hagan de cuenta que yo les pido, no sé, resuelvan los siguientes ejercicios, ¿sí? A vuelta de, por así decirlo, a vuelta de correo en su respuesta, necesitarían integrarme en un documento, una portada y la respuesta de la tarea, ¿no? Es decir, por lo menos en cada tarea y en cada trabajo que vayan a presentarme, deben tener portada, para las exposiciones una introducción, el contenido, conclusiones y bibliografía, pero eso ya se los solicitaré en cada una de ellas, ¿no? No habrá una tarea a la que no le incluya qué partes necesito que ubiquen. ¿Por qué pido eso? El semestre pasado pedí la materia proyecto de titulación.
Proyecto de titulación, creo que va en octavo, culmina la línea curricular de ustedes y digamos que en esa materia se documenta más bien un proyecto que han trabajado a lo largo de la carrera. Tal vez desde sexto o séptimo semestre tengan ustedes ya en mente un proyecto sobre el cual quieren trabajar para titularse. Pues bueno, cuando comencé a pedirles avances de la tesis, porque finalmente eso es lo que se arma, traían muchas deficiencias en cuanto a que la portada no estaba bien, el índice estaba mal, por ejemplo, la introducción, se supone que la introducción es con palabras propias, ¿no? Lo que el proyecto va a incluir, bueno, pues me metían cosas que no iban. Y entonces pienso que desde ahorita, si estamos en tercer semestre, cuarto semestre, y empezamos a hacer trabajos que ya lleven una estructura, cuando lleguemos a octavo ya no van a tener problema, ¿no? A pesar de que en séptimo llevan metodología de la investigación y les explican las maestras, los maestros, cómo es que se arma un trabajo. Si no lo traes practicado desde antes, créanme que se van a dar de topes, ¿no? Porque es complicado armar una tesis. Y tratar de hacerlo en 4 meses, aún más, ¿no? No se termina, es sumamente pesado. Por eso yo no la pedí, no me gustó. Aparte, a distancia es muy tedioso, porque no se explica prácticamente nada. Es estar revisando avances, revisando mucha documentación y no me gusta esa parte. Por eso es que en sus tareas les voy a pedir, y en sus exposiciones, les voy a pedir que el trabajo contenga cierta estructura. Digo, no es que eso le vaya a afectar a la calificación, de ninguna manera, ¿no? Me interesa más el contenido, pero sí que se vayan habituando a esa parte. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Me escuchas? Sí, adelante. Pues nada más me escucha, pero ya no escuché nada. Otra cosa que bueno que me acordé ahorita. Si tienen algún problema de salud con esto del COVID y demás, avísenme por favor por WhatsApp. Lo voy a crear y les voy a mandar por correo la invitación al grupo. Si es algún familiar directo, lo mismo, porque entiendo el semestre pasado la chica que me reportó que su familiar estaba enfermo, ella era la única mayor de edad fuera de sus padres y pues tenía que estar al pendiente. Entonces, en ese sentido, pues sí nos piden apoyarlos a ustedes, así es que cualquier asunto que tenga que ver con su salud, avísenmelo. En general yo no tomo la asistencia, no veo mucho sentido, estamos ya estudiando lo que queremos ser y por ende infiero que ya es cosa de ustedes si se presentan o no a la clase, pero pues bueno, por eso es que no acostumbro tomar asistencia y no entra dentro de la calificación, ¿ok? Bien, pues si no hay nada más que comentar, entonces nos vemos el próximo jueves a través de Piensa. Les voy a pasar la liga de la siguiente videoconferencia. Cuídense mucho y nos vemos pasado mañana. Que descansen. Ok, Igualmente, profesor. profesor, Hasta descansa. luego, Hasta luego, profesor. Buenas Hasta noches. luego, profe. Muchas Gracias, Gracias, profe, profesor. igualmente. Gracias. Que descansen. Gracias.